Radio Praga Internacional, emisiones de la República Checa para el exterior. Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Radio Praga Internacional en español. Mi nombre es Juan Mutón y como siempre los saludo desde la capital checa. En nuestro programa de hoy comenzaremos con un acto de memoria histórica muy significativo. Recordaremos el levantamiento de Praga de mayo de 1945, cuyo aniversario se conmemora como cada año frente al edificio de la radio checa en la calle Vinohradska, un lugar emblemático que fue escenario clave de aquellos acontecimientos y que hoy sigue siendo símbolo de resistencia, información y servicio público. Y luego abordamos la actualidad política con la condena a la eurodiputada Jana Nájová en el marco del caso Nido de Cigüeña, un proceso judicial que lleva más de una década y que sigue generando debate en la sociedad checa. No se lo pierdan, pero antes vamos con las noticias del día en la voz de Cristina Kelnerova. Noticias. Investigadores de la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado acusaron a 3 personas más en relación con la polémica donación de bitcoins al Ministerio de Justicia, según informó el fiscal superior de Olomouc, Radim Dragoun. Entre los acusados figuran el exministro Pavel Blažek, su adjunto Radomír Danhel y el abogado Karim Titz. La policía los investiga por abuso de poder y blanqueo de capitales, delitos por los que podrían enfrentar hasta 12 años de prisión. Todos permanecen en libertad mientras continúa el proceso. De acuerdo con la Fiscalía, los 3 acusados habrían cometido el abuso de poder en parte de forma consumada y en parte en grado de tentativa. 2 de ellos son procesados como autores directos, mientras que el tercero enfrenta cargos por participación en el delito. Por su parte, Blažek rechazó las acusaciones y afirmó que actuó con la única intención de beneficiar al Estado, insistiendo en que no obtuvo ningún enriquecimiento personal. El gobierno checo aprobó la reintroducción del registro electrónico de ventas EET, que podría volver a aplicarse a partir de enero de 2027, según informó la ministra de Finanzas, Alena Schillerová. La medida, que aún debe ser debatida en el Parlamento, podría aportar unos 580 millones de euros a las finanzas públicas, afirma la ministra. El proyecto incluye además cambios fiscales, como la recuperación de algunas deducciones y ajustes en el IVA. Según el gobierno, el objetivo principal es garantizar condiciones más equitativas para los empresarios. El sistema registrará tanto pagos en efectivo como electrónicos realizados en contacto directo con el cliente, aunque solo se recogerán datos básicos como el importe, el lugar y la hora de la transición. La propuesta contempla excepciones para pequeños autónomos con ingresos anuales bajos y para algunas actividades de asociaciones. Sin embargo, la oposición critica la medida por considerarla un retroceso burocrático y duda de los beneficios estimados. Analistas, por su parte, coinciden en que la iniciativa puede mejorar la transparencia, aunque consideran demasiado optimista el impacto previsto en los ingresos estatales. El inicio de las operaciones internacionales con trenes españoles Talgo por parte del Leo Express se vio marcado por graves complicaciones durante uno de los fines de semana más transitados del año. La compañía lanzó nuevas conexiones entre Praga, Bratislava y Prešov este 30 de abril, pero el estreno estuvo acompañado de retrasos de varias horas, cancelaciones y la retirada de 2 de las 3 unidades en servicio, afectando a miles de pasajeros. Las quejas de los usuarios no se hicieron esperar, denunciando condiciones deficientes y falta de información. Entre las incidencias reportadas por los viajeros destacan puertas que no se abrían, baños fuera de servicio y la ausencia de servicios básicos como agua o restauración a bordo. Algunos pasajeros denunciaron también que, pese a tener billetes comprados con antelación, no pudieron subir a trenes completos o vieron sus conexiones canceladas a última hora, lo que generó fuertes críticas en redes sociales. Los bomberos han logrado controlar el incendio que afectaba a una parte del Parque Nacional de la Suiza Bohemia desde el sábado. Según anunció en la televisión checa el director general del Cuerpo de Bomberos y Rescate de la República Checa, Vladimír Vlček, el fuego ya no se propaga y la superficie afectada se ha reducido de más de 100 hectáreas a unas 20 hectáreas. Por ello, los bomberos esperan que las labores de extinción podrían concluir a finales de esta semana. El primer ministro checo Andrej Babiš recibió en la mañana de este martes en la sede del gobierno al presidente de Finlandia, Alexander Stubb. Según la oficina del gobierno, ambos líderes abordarán la cooperación en la industria de defensa y proyectos de ciudades inteligentes. Stubb se encuentra en una visita oficial de 2 días a la República Checa que comenzó el lunes con una reunión con el presidente Pavel.
Para este miércoles se esperan cielos mayormente nublados en la República Checa, con precipitaciones locales a lo largo de todo el territorio que irán aumentando a lo largo del día. Ocasionalmente podrán aparecer tormentas, las temperaturas rondarán los 19 grados, alcanzando máximos de 26 grados y por la noche las temperaturas podrán bajar hasta los 10 grados centígrados. Y estas han sido las noticias con Radio Praga Internacional. 5 de mayo de 1945. Se cumplen 81 años del levantamiento de Praga que marcó el principio del fin de la ocupación nazi en la entonces Checoslovaquia. Y fue precisamente un locutor de la radio checoslovaca el que dio el paso inicial, incitó a los ciudadanos, quienes decidieron apoyar y defender la radio de todos. Quedan para esta historia con Gonzalo Núñez. Voláme českou policii, české četnictvo a vládní vojsko na pomoc českému rozhlasu. Vysíláme na vlně 415 metrů. Todos los checos a la radio, llamamos a la policía, a los agentes y a las unidades armadas, vengan a ayudarnos, llamamos a todos los checos, ayuden a la radiodifusión checoslovaca, llamamos a todos los checos que nos ayuden. Ese fue el famoso llamamiento que la radio checoslovaca hizo el 5 de mayo de 1945, que dio inicio a la rebelión contra los nazis. Un poco antes, el locutor Zdeněk Mančal, sentado ante el micrófono, comenzó su boletín matinal con una frase histórica y confirmó lo que es sabido, que muchas veces la pluma puede doblegar a la espada. Este locutor, que se convirtió en héroe, dijo lo siguiente: "Je pravě 6 hodin". Son las 6 de la mañana en punto, pero la clave está en cómo lo dijo. 6 en alemán, 6, y el resto en checo, una lengua proscrita, prohibida, que durante todos los años de ocupación nazi había estado fuera de las ondas radiales. Los checos no podían escuchar su radio en checo, solo en alemán, la lengua del invasor. Este locutor encendió la mecha de la rebelión y los ciudadanos hicieron caso y salieron a defender su radio, la radio de todos, en lo que se conoce como la Batalla de Praga, que no fue incruenta, hubo muchas víctimas en ambos bandos y todo comenzó en la sede principal de la radio checoslovaca en la calle Vinohradska 12, donde todos los años hay homenajes y se reúnen ciudadanos y autoridades para recordar y honrar esta gesta. El historiador Filip Stojanik recordaba a Mančal en una entrevista reciente con la radio checa. Zdeněk Mančal byl zapojen do aktivit. Zdeněk Mančal participó en actividades de la resistencia, pero su momento de mayor gloria llegó en mayo de 1945. Este es, sin duda, un acontecimiento clave no solo en la historia de la radio checa, sino también nuestra historia checoslovaca común. El 5 de mayo a las 6 de la mañana, Zdeněk Mančal comenzó su informe con "Je pravě 6 hodin". Son las 6 de la mañana en punto. Según los testimonios disponibles, sorprendió incluso a su colega alemán con su informe en checo, pero lo crucial fue su informe de las 12:33 del mediodía, que posteriormente se designó como el primer informe revolucionario de la radio checoslovaca. Se trata de un informe célebre, citado en diversas películas y producciones televisivas de la época, en el que Zdeněk Mančal pidió ayuda a la radio checoslovaca e hizo un llamamiento al público para que también solicitara apoyo. Svolával veřejnost s žádostí o pomoc. Zdeněk Mančal nunca fue comunista y por eso fue despedido de su lugar de trabajo en 1948, incluso con prohibición de entrar a la radio checoslovaca. Poco después fue detenido y acusado de alta traición y condenado a varios años en prisión. Pero también fue enviado a realizar trabajos forzados a las minas de uranio de la región de Jáchymov, lo que debilitaría su salud, según informa la televisión checa. Tras salir de la cárcel, Mančal trabajó como obrero de la construcción. Nunca le fue concedida la medalla de luchador antifascista y falleció a los 61 años en 1975, casi olvidado por la historia oficial reescrita por el régimen imperante. Fue el héroe del levantamiento de Praga y murió en el anonimato. Este martes, 5 de mayo, en el aniversario 81 del levantamiento de Praga, se realizó el acto conmemorativo habitual en la sede de la radio checa, con la presencia de numerosas autoridades y público general. A las 12:30 en punto comenzaron los invitados, como es costumbre, a depositar ofrendas florales en la entrada principal de la radio. El primer orador fue el director de la radio checa, René Zavoral,
quien destacó el papel clave que la radio jugó en la libertad del país y en la lucha por la democracia. Hay momentos en la historia en que es apropiado recordar el orgullo nacional y el verdadero patriotismo, sencillo, sin ostentación ni adornos. Solo podemos compadecer a una nación que no cuenta con ejemplos y modelos similares en su historia. Afortunadamente nosotros sí los tenemos y el levantamiento de Praga es uno de ellos. Nos damos cuenta una y otra vez de que con nuestras acciones estuvimos del lado correcto de la historia y lo seguimos estando. Para nosotros, los radioaficionados, este recuerdo tiene un peso especial. Fue desde aquí que la señal para iniciar el levantamiento nacional resonó en las ondas de radio. Formalmente era una llamada de auxilio, pero su verdadero significado era diferente. En Radio Checa ya luchamos por la libertad, por nuestra libertad y por la de ustedes. No tenemos miedo y ustedes tampoco deberían tenerlo. Estas palabras siguen resonando en nosotros hoy, recordándonos que la radio fue y sigue siendo una voz que se escucha en momentos decisivos. Por eso nos reunimos aquí cada año para honrar la memoria de nuestros caídos y asegurarnos de no solo escuchar su llamamiento, sino también de comprenderlo. Gracias por venir a honrar a la Radio Checa con nosotros. Después tomó el micrófono el presidente de la Cámara de Diputados, Tomio Okamura, quien resaltó la trascendencia de este día y agradeció el sacrificio de los que dieron su vida. Vážené dámy a pánové, děkuji Českému rozhlasu za pozvání a za možnost spolu s vámi uctít památku těch. Señoras y señores, quisiera agradecer a la Radio Checa la invitación y la oportunidad de conmemorar con ustedes a quienes se enfrentaron a los ocupantes nazis en mayo del 45. El levantamiento de Praga también tuvo una gran importancia militar. Los insurgentes levantaron más de 2.000 barricadas que bloquearon las principales carreteras de Praga. Esto impidió que las tropas alemanas avanzaran eficazmente hacia el oeste. Unos 30.000 combatientes, desde adolescentes hasta ancianos, se unieron a la lucha, atrayendo la atención de las tropas alemanas a medida que el Ejército Rojo se acercaba. Su lucha aceleró el fin de la guerra en Europa. No olvidaremos la valentía de nuestros antepasados, donde quiera que hayan luchado contra los nazis. Al contrario, incluso hoy, sus sacrificios por la libertad y la soberanía de nuestro Estado nos obligan a mantener nuestra República Checa libre y soberana para las generaciones futuras. Pero nuestra patria no nos pertenece solo a nosotros, es la patria de nuestros antepasados, quienes la construyeron, quienes murieron por ella luchando por su independencia, y es también la patria de nuestros descendientes, a quienes, estoy seguro, les transmitiremos libres y prósperos. En honor a la memoria de todos aquellos que se sacrificaron por nosotros para que hoy podamos vivir libremente y hablar checo. Gracias. Finalmente, el primer vicepresidente del Senado, Jiří Drahoš, hizo paralelismos entre los desafíos de entonces y los de hoy. Dnes čelíme jiným a přesto neméně důležitým výzvám. Hoy nos enfrentamos a desafíos diferentes, pero no por ello menos importantes que en 1945. A diferencia de otros países europeos, no estamos ocupados por un ejército extranjero, pero el mundo que nos rodea demuestra una vez más la fragilidad de los valores democráticos. Vemos con qué facilidad se propagan el miedo y la desinformación, con qué rapidez surgen los enfrentamientos en la sociedad, y qué peligroso es cuando los extremistas relativizan la verdad. La libertad no se puede tomar como algo que tenemos asegurado y la democracia tampoco es un estado permanente. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de preservarlas. Afortunadamente, hoy no tenemos que construir barricadas físicas, pero debemos estar preparados para construir otro tipo de barricadas. Barricadas contra la indiferencia, contra el odio, contra la mentira. Debemos tener el valor de alzar la voz cuando la justicia se ve amenazada. Debemos oponernos a quienes pretenden desmantelar el Estado de Derecho y debemos proteger el espacio público donde se puede expresar la libertad de expresión, tal como se expresó aquí hace más de 80 años. El sacrificio de quienes lucharon entonces nos compromete a un comportamiento responsable en la vida. Honremos su memoria no solo con un recuerdo silencioso, sino también defendiendo los valores por los que lucharon. Ale i tím, že budeme důsledně hájit hodnoty, za které
oni bojovali. Durante el levantamiento de Praga fallecieron unos 1.700 ciudadanos checoslovacos, unos 300 soldados del ejército de Vlasov, unos 1.000 nazis y 30 soldados soviéticos. En la sede de la radiodifusión checoslovaca ofrendaron sus vidas 89 redactores y empleados de la radio, policías, así como otros ciudadanos que dieron su vida por la libertad. Ahoy Radio Bichatele. Un saludo muy especial a los amigos entrañables de una de las casas de radio más poderosas del ámbito internacional, Radio Praga. Aquí desde el país de las aves, las mariposas, el país de la vida, Colombia. Gracias a ustedes soy fanático de una cultura maravillosa. Una cultura magnífica que ha soportado los embates del tiempo, la historia y las circunstancias, y la cultura checa se ha mantenido en el tiempo siendo relevante. Y todo esto difundido gracias a Radio Praga, de la cual estoy muy agradecido por construir los sueños de los oyentes, que no podemos viajar a Europa de manera física, pero sí a través de la radio. Gracias a todos los programas, a todas las personas que siempre han estado tras el micrófono. He tenido la oportunidad de visitar algunas estaciones de onda corta en el mundo, como La Voz de los Andes en Ecuador, Radio Rumania Internacional y Radio Internacional de China. Y siempre he mantenido el sueño de poder visitar todas las estaciones que alguna vez han aportado a mis conocimientos, a mi entretenimiento y a mi espíritu. Y Radio Praga, por supuesto, es una de ellas. El beneficio de las estaciones radiales para quienes no tenemos un acceso tan fácil a Internet, para quienes vivimos rodeados de naturaleza, la radio hace que nos acerquemos al mundo como tal, hace que nos enteremos y hace que viajemos sin salir de nuestras casas. Estoy seguro que Radio Praga saldrá adelante de todos estos embates. Gracias amigos, su amigo y escuchante en la distancia, Marius Dragulescu. El Tribunal Municipal de Praga condenó este lunes en primera instancia por fraude y daño a los intereses financieros de la Unión Europea a la eurodiputada Jana Nájová. La condena está relacionada al caso Nido de Cigüeña, en el que figura también el primer ministro Andrej Babiš, aunque con inmunidad parlamentaria. Para los detalles quedan con Ivana Bonderkova. La eurodiputada checa Jana Nájová, exconsejera en el Ministerio de Finanzas del actual primer ministro Andrej Babiš, fue condenada en primera instancia a 3 años de prisión condicional y una multa de 20.500 euros por fraude de una subvención de unos 2 millones de euros para el complejo Nido de Cigüeña y por dañar los intereses financieros de la Unión Europea. La condena ha sido presentada por el Tribunal Municipal de Praga este lunes y es la primera vez que el tribunal decide sobre el alcance de la responsabilidad de uno de los inculpados en el caso Nido de Cigüeña, que se prolonga desde hace más de 10 años. El tribunal dictó la sentencia a raíz del dictamen vinculante adoptado en junio de 2005 por el Tribunal Superior de Apelación, a pesar de que el Tribunal de Praga, según su presidente Jan Schott, tuvo otra opinión al respecto. Seguimos estando convencidos de que Jana Nájová no debió haber sido condenada porque en su caso existen dudas razonables. Y el veredicto, a pesar de que estamos obligados a aceptarlo, entra en contradicción con la presunción de inocencia. En el caso figura en primer lugar el actual primer ministro Andrej Babiš, cuyo procesamiento en este caso fue interrumpido a raíz de que la Cámara Baja no autorizó en marzo pasado su procesamiento, como confirmó la portavoz del tribunal Kateřina Eliášová. En vista del obstáculo a largo plazo en el procesamiento judicial del acusado Andrej Babiš, otro procedimiento sería imposible porque su relación a la otra inculpada, Jana Nájová, llevaría a una prolongación injustificada de su procesamiento.
Tanto Najová como Babiš niegan desde hace tiempo su culpabilidad en el caso. Najová lo ha repetido nuevamente este lunes ante el Tribunal Municipal de Praga y recalcó que al presentar la solicitud de una subvención europea para el proyecto del complejo Nido de Cigüeña, situado en la localidad de Olbramovice, al oeste de Praga, había respetado las normas vigentes. El abogado de la condenada Josef Bartončík apeló contra la sentencia y dijo estar decidido a presentar incluso un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional, según contó a la radio checa. Se budu v podstatě odvolávat vrchnímu soudu proti rozhodnutí vrchního. Presentaré en realidad una apelación contra la sentencia del Tribunal Superior de Apelación ante ese mismo tribunal, lo que es una paradoja, y si eso no resultara puedo dirigirme al Tribunal Supremo. Si tampoco esto diera un resultado aceptable, estoy decidido a presentar un recurso de casación ante el Tribunal Constitucional. El caso podría prolongarse así varios años. El Tribunal de Praga se había ocupado del caso Nido de Cigüeña ya por tercera vez. Las 2 veces anteriores había dictado una sentencia absolutoria no firme tanto en relación con Najová como con Babiš, pero el Tribunal Superior lo anuló y devolvió el caso para ser tratado nuevamente. El primer ministro Andrej Babiš calificó en la red X el actual veredicto contra Najová como un dictamen dentro de un proceso político manipulado. Apuntó que su condena a 3 años condicionales por fraude de las subvenciones de la Unión Europea y una multa de 20.500 euros es resultado de un procedimiento ilícito del Tribunal Superior de Apelación, y destacó que esta causa representa un escándalo y una vergüenza de la justicia checa. Las afirmaciones de Babiš fueron rechazadas por el portavoz de la Fiscalía de Praga, Aleš Cimbala. En todo caso, el dictamen presentado responde a las normas de derechos vigentes, así como a las sentencias del Tribunal Constitucional. Cabe respetar lo dicho por el Tribunal Superior en el sentido de que este es un proceso judicial estándar que responde absolutamente a todo lo que se puede hacer y es posible proceder en el marco del ordenamiento judicial vigente. Andrej Babiš, que goza actualmente de inmunidad parlamentaria, podrá ser procesado en el caso del Nido de Cigüeña tras finalizar el actual periodo de funciones de la Cámara Baja. En lo que respecta a Jana Najová, el Parlamento Europeo dio su permiso en abril de 2025 para que compareciera ante la justicia. En otro resonante caso, la Oficina Nacional contra el Crimen Organizado inculpó a 3 personas más, entre ellas al exministro de Justicia Pavel Blažek, en el marco de la escandalosa donación al Ministerio de Justicia checo de bitcoins por unos 41 millones de euros por parte de Tomáš Jiříkovský, condenado por narcotráfico. Los inculpados están siendo investigados por la policía por abuso de poder y blanqueo de capitales, por lo que podrían ser condenados con una pena de hasta 12 años de prisión. Blažek rechaza las acusaciones e insiste en que con la donación de bitcoins actúa en beneficio del Estado sin haber enriquecido su patrimonio. El actual ministro de Justicia, Jeronim Teitz, destacó en este caso la necesidad de reforzar los mecanismos internos de control y tratar de recobrar la confianza de la opinión pública en la justicia. Hola, mi nombre es Antón Gandarias Lecuona. Soy sobrino del deportado Ángel Lecuona, cuyas cenizas, junto a las de otros 5 republicanos del Estado español, yacen o descansan en el crematorio de Stražnice, en Praga. Allá por el año 2022 realizamos un homenaje a estos republicanos y fui entrevistado por una periodista de Radio Praga Internacional, lo cual me hizo una grandísima ilusión. Primero saber que hay una emisora de radio que lleva 90 años retransmitiendo y que me dieran voz. El año pasado, en el año 2025, fui otra vez entrevistado por Daniel Ordóñez, un gran periodista de Radio Praga que nos ha ayudado un montón
un montonazo, nos ha ayudado a divulgar la memoria de estos 6 republicanos del Estado español, entre ellos Ángel Lecuona, Enric Moner Castel, Pedro Raga Castel, Rafael Moya Pujol, Antonio Medina y Vicente Vila Cuenca. Con este vídeo lo único que quiero es mostrar todo mi apoyo a Radio Praga Internacional y que siga por lo menos otros tantos años como ha seguido hasta ahora. Muchas gracias y un gran abrazo desde Euskal Herria. Agur. Amigos, hemos llegado al final de nuestra emisión de hoy. Agradecemos a Dagmar Slitkova por su ayuda desde los controles, Jiki Dayo, y a ustedes, por supuesto, por acompañarnos una vez más. Recuerden que pueden encontrar todos nuestros reportajes y mucho más en nuestra web espanol.radio.cz y también en nuestra página oficial de Facebook. Nosotros nos volvemos a encontrar en una próxima ocasión.